Muy buenas noches, señoras y señores. Muchísimas gracias por estar acompañándonos pues un miércoles más aquí en el Toro por los Cuernos. En el Toro por los Cuernos, que tiene este nombre precisamente porque aquí pretendemos, no sé si lo conseguiremos, pero desde luego es la pretensión de este programa, decir las cosas como son, decir la verdad sin miedo, eliminar, bueno, pues esa especie de falsas cosas que quedan por ahí para concretarnos, para cerrarnos en los temas, para hablar, para estudiar, para analizar y sobre todo para conversar sobre cosas que nos están afectando y mucho. Uno de los grandísimos problemas que tiene la ciudad, el más importante, es la falta de empleo. No en vano llevamos desangrándonos más de 40 años. Hablaba con uno de los invitados que ahora les voy a presentar y yo le decía, es que el gran problema de Ferrol, con todo su problema de astilleros y de paro y esa especie de mal llamada reconversión, empezó en los años 80, me decía que va Pepa, empezó en los 75, ya se empezaba a originar todo esto. Luego fue un golpe mortal, esa reconversión que nunca fue reconversión, esa pérdida brutal de puestos de trabajo, para beneficiar a otros muchos, porque no cabe duda que cuando nosotros nos perjudicamos, otros salieron muy beneficiados. Y 30 y tantos años atrás nos encontramos con que ahora vemos en los periódicos el Plan Ferrol. ¿Qué Plan Ferrol? Otro Plan Ferrol, otro de esos planes que pretenden revitalizar a la zona, que pretenden darle oxígeno y que ha sido un auténtico fracaso, porque de los 40 y tantos millones de euros que tenía asignados se han quedado en agua de borrajas, no existe. Bien, vamos a saber qué es el Plan Ferrol, vamos a saber qué es lo que nos ha pasado, por qué hemos llegado hasta aquí, y para eso cuento con dos invitados de excepción. Auri Vázquez, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Pepa. Secretaria General de Comisiones Obreras. En la comarca de Ferrol. De la comarca de Ferrol. Luchando por el trabajo, para el trabajo, ante todo, para despertar esta ciudad y para ver qué posibilidades tenemos, porque es el gran problema que tiene Ferrol, ¿o no, Auri? Evidentemente. Fundamentalmente, eu son a cara visible de Comisións Obreiras aquí, pero detrás de min, e a veces, e incluso moitas veces, máis visibles que a min, moitos homes e mulleres que están arrimando o ombro non só para pelexar, para que se cree emprego na comarca, sino tamén para que non se perda o pouco que hai, para consolidar ou para mellorar e para recuperar os dereitos dos homes e mulleres traballadores desta comarca que tantas veces se ven en peligro de perdelos, non? E fundamentalmente, como digo, é eso, o emprego, crear emprego, manter o que se ten, e os dereitos dos traballadores e as traballadoras. Ese é fundamentalmente o noso obxectivo. Vuestro objetivo. Y Juan Fernández, marino, ingeniero, político. Padre de xeteiro. ¿Qué no ha sido Juan Fernández? Muchísimas cosas que no tengo ni pajolera idea de que se puedan hacer. Mira, Juan, tú eres un testigo de excepción, porque, entre otras cosas, este Plan Ferrol, que decimos ahora mismo, está al amparo del IGAPE. Con moitos matices Con que muchos supoño matices, que pero está. tendremos... Sí. Y el IGAPE es un organismo que creas tú siendo conselleiro de Industria. Instituto Gallego de Promoción Económica. Una IGAPE, pieza fundamental para el desarrollo de Galicia. Y así fue, entre tanto se quiso. Así fue, entre tanto se quiso. Ahí están las decisiones tomadas. Ahí están las infraestructuras de las cuales se ha vanagloriado pues todas aquellas ciudades de Galicia importantes pues que lo precisaban. Recuerden todos los ferrolanos lo que se hizo. Comunicar con Autopista Ferrol, hacer una autopista que incluso un exalcalde como Manolo Couce Pereiro pues se creía que estaba inaugurando un ministro pues la autopista que nos lleva a Villalba desde aquí, cuando es una autopista del terruño. Es que la gente sabe, vive y no sabe de qué vive, ni dónde vive ni qué se hace. He estado presente en esa inauguración, como era lógico, en la rotonda de la salida después de Catabois. Yo recuerdo quién hizo el campo de fútbol, aquellos 1500 que el pobre de Coucedo, en paz descanse, pedía que con una carretilla los iba a buscar, recordad, o aquel pabellón para poder jugar el Mundial de baloncesto aquí en Ferrol.
o este puerto exterior, porque el de Coruña lo fundieron ya sin empezar. Y este No, puerto perdón, exterior. allí el de Ferrol está amortizado, faltan 13 de los 20 años, pero lo fundamental pagado y 187 millones y pico solo de euros haber conseguido un puerto exterior con calado 20 metros de marea baja equinoccial, protegido, a cambio de tener en Coruña lo que jamás se debió de iniciar. Nunca. Nunca, porque se sabe perfectamente que entre 70 y 90 días al año las olas pues, superan los 15 metros de altura sobre la superficie del mar. Pero Coruña quería eso, pues ya lo tiene. Sí. Que lo metan paquete si quiere. Yo no le odio a Coruña, simple y llanamente que no se puede llevar gastados 2.000 y pico de millones de euros, con los cuales haríamos un Ferrol totalmente distinto al que tenemos hoy. Y en este momento a nosotros nos sigue faltando el tren al puerto exterior. O tren que me leva pola beira do Miño, eso era una canción preciosa de Andrés Dobarro, creo recordar, ¿no? E o tren que nos leva por a beira do Miño, Porque la potencialidad de Coruña a la hora de tomar determinación siempre ha estado muy por encima de las capacidades reales de Ferrol. Si lo que quieren hacer es una autoridad portuaria de los dos puertos, que lo hagan. Que no estén metiendo a San Cibrián en medio, metiéndolo en unos líos de Ordago a la Grande, y que Coruña haga un puerto exterior por 6 o 7 mil millones de euros, para que le siga entrando 3 meses cada año el agua dentro, por la altura de la ola, por mucha curva que queramos con un estuario y la altura que se le ha tenido que poner, y que salta por encima de ello, porque la mar no se domina. porque a pesar de todo lo invertido no hay la seguridad de que ese puerto, lo que tú dices, que sigue entrando el No, agua. ya ahora ya hay la seguridad de que desisten del tema, pero con más de 2.000 millones de euros invertido. No me digas, o sea que no van a seguir levantando más muros para evitar que pasen las olas. No. Si es que es imposible dominar a la mar. Pues Tiene no nombre debían de femenino, saberlo. pero es cruel de vez en cuando y hace muertos. Pero digo yo que eso no lo sabían entonces, cuando empezaron ese proyecto. Hay que preguntar a la gente que toma responsabilidades. Este de aquí ha costado 187 millones de euros y prácticamente creo que lleva ya del orden de 7 u 8 años amortizando, la peor de las partes de esa amortización, desde la laboriosidad de la autoridad portuaria de Ferrol. El otro ha cedido, no sigue con obra, porque es imposible dominar a la mar, es imposible que el tren de olas que procede de las Azores pueda pararse. O es que no hay dos boyas que están midiendo la altura de ola, una de ellas 35 años y la otra más de 40. Y eso está grabado allí, la altura de ola. ¿A quién quieren engañar? Que vengan aquí y engañen a algún alcalde que pueda caer por Ferrol de parvo. Pero verdaderamente las cosas son como estoy diciendo yo. Porque esto no es la primera vez que lo digo y no vale Bien, de nada. y ahora que estamos hablando de agravios comparativos, vamos a Yo hacer no un estoy poco... comparando con nadie, eso no es un agravio, eso es privar a Ferrol de un gran puerto exterior con 20 metros de calado, marea baja, equinoccial. Una ciudad que, como Ferrol y su entorno, está deseando obras que verdaderamente fructifiquen en afianzamiento de empresas aquí. El Chá de Brión. Pero ¿para qué puñetas quiero yo el Chá de Brión y Ferrol? Si es una llanura que está a 1,5 kilómetros de ese puerto exterior y no lo estamos utilizando para nada, porque creo que hay unos dólmenes y unos menires por allí que están tocando la gaita. Menos mal que a los de Brión por fin les han dicho que el propietario de esa concesión era Ferrol, no es los que son propietarios, entre comillas, de ese Chá de Brión, que ya les han dicho que no, que está cedido a Ferrol en su día, cuando cobraba el PSOE, además. Por lo tanto, tiene nombres y apellidos y propietarios que tienen que conservar esos montes y que deben de buscar productividad. Completamente. Y todo lo demás es la puñetera mentira en la que está metido todo aquel cuentista que vive en Ferrol y trabaja en empresa pública. Soy claro. ¿Qué mentiras? Una de ellas la que te acabo de decir. Dos de ellas es que llevamos 30 años que cuando a los sindicatos no les gusta, a determinados sindicatos no, a personas de sindicatos se empiezan a romper lunas en los escaparates por no cerrar, o a meter plastilina para que no puedan abrir con las llaves. ¿O no fue cierto? Auri. Perdón, y remato, perdón, y remato. Non quixera interrumpir Con a Juan. plastilina se llenaron las cerraduras donde no se pudieron romper lunas, pero se rompieron. Bien. Eran ciudadanos de Ferrol. Yo no estoy diciendo que sean sindicalistas.
Eran ciudadanos de Ferrol y entorno los que hicieron esa semejante salvajada. Bien, pero por eso acongojando, por no decir otra cosa, al resto de los ferrolanos. Ante esto, que está muy en la ciudad, es lo que tú acabas de decir, ¿cuál es la versión oficial del sindicato? Porque claro, tú no puedes controlar a que muchas personas, a lo mejor, efectivamente, metan plastilina y tal. Y hay gente que a lo mejor no tiene nada que ver con el sindicato. No, pero sin embargo, se os ha culpado muchas veces a los sindicatos de haber perjudicado a lo mejor lo que es la imagen de la ciudad. ¿Tú estás de acuerdo con esto? No, por suposto que non. No. Claro que se nos ha... Cando interesa, claro que se nos culpa aos sindicatos, a todos os sindicatos, da violencia nas calles, de eso que dice Juan, que eu non sei se se refiere a feitos concretos, a que ocurre en determinadas ocasións. A mí solo me pegaron 2 veces siendo segundo de a bordo del ayuntamiento, solo me pegaron 2 veces en mi despacho de teniente alcalde, solo 2 veces. Y a mi mujer la corrieron a gorrazos, subiendo la escalera y con la enfermedad que ella tenía. Mira, no, pero son vivencias, no son inventos. No, pero se eu non digo que estés inventando nada, Juan. Pero eu non vou a poñer a cara polo resto de organismos, por sindicatos. Es que yo no estoy hablando de sindicatos. Pero poño por comisión. Lo que yo vi en Ferrol no son sindicatos, es una banda. A ver... a los que actúan mal son una banda. A ver... cada vez que ocurriron moi pouquiñas veces, feitos de romper lunas, sempre estuvo por diante a condena de comisións obreiras, a miña en concreto e antes que a min a de outros responsables de comisións obreiras e de comisións obreiras en xeral, e por tanto condenamos todo tipo de violencia. É certo que cando alguén convoca ou cando convocamos unha manifestación ou convocamos unha folga, e eu recordo a última comarcal, aí saleu á rúa todo Ferrol. Había xente que viveu as manifestacións da reconversión que se fixeron en Ferrol, e a folga comarcal, a última que se fixo foi, decían que eu non as vivín todas porque cheguei a Ferrol no ano 84, das máis numerosas, non? E por tanto, aí os sindicatos convocamos, pero quen se implicou e quen fixo a folga foi Ferrol. Eu condeno a violencia, por suposto que a condeno. Non temos o control, por desgracia, de todas as persoas, homens e mulleres, que van ás manifestacións, pero a partir de aí, cando hai actos violentos, cando hai de determinadas personas ou de determinados grupos, cúlpase aos sindicatos. Pero por que hai interés en culpar aos sindicatos tamén? Porque hai interés. Está acontecendo agora, acontece nas folgas e acontece nas manifestacións. E fundamentalmente acontece porque, mira, con isto da crisis, nós fomos dos primeiros en avisar de que había crisis, cando se estaba negando sistemáticamente polo goberno de España e polo goberno da Xunta de Galicia. Estábamos dicindo que había crisis porque os traballadores e as traballadoras estaban empezando a sufrir os efectos da crisis, e todos nós, non? E cando se estaba negando. E agora, cando se fai frente a situacións que perxudican os traballadores e as traballadoras, hai interés en facer desaparecer os sindicatos. Cando nós facemos propostas, non se fan públicas. Cando nós temos determinadas actuacións, non se fan públicas. Agora, cando ocurre un feito destas características de determinada persona ou determinados grupos, sí que hai interés en facelos públicos, que me parece moi ben que se faga público os actos violentos, como me parece moi ben que ou deberan facerse públicas as propostas que nos facemos, non? E non é así, porque hai interés en invisibilizarnos, non? Como houbo en outras ocasións de invisibilizar outras cousas. Pero, por ejemplo, cuando se organiza una huelga y hay, por ejemplo, eso que se llaman los piquetes informativos, que vosotros autorizáis ese tipo de piquetes informativos o no? Por suposto. Tú sí, pero por suposto que autorizamos informativos. Autorizamos os piquetes informativos, os piquetes informativos están reconocidos na lei e son legales. Por eso. Pero es que no siempre son informativos. Os piquetes informativos son piquetes informativos que ocurran ou que ocurra algún acto de agresión, Juan referías antes a súa agresión, que foi condenada no seu momento. Perdón, unha no. Bueno, pois dúas. No, dos no. Pois as que foran, Juan, eu non nin fun testigo. Pero as que foran non, porque eu aquí non estou para recibir paus. Pero por suposto que non, eu estou dicindo, estou condenando calquer tipo de violencia, Juan, a física e a verbal, estou na condenando. Están as miñas más a evitala? No.
por desgracia, non está nas miñas mans evitala. Vamos a ver. Yo no estoy echándole pero bueno, la culpa a nadie. Non sei se exactamente eso ten algo que ver co plan Ferrol. Hay algo que duele, mira, cuando uno tiene razón y expone razones, pero yo no he intentado que los que terminaron en la cárcel terminasen en la cárcel, pero terminaron. A pesar de que intenté en los juzgados defender la teoría, y bueno, solo se fue uno, pero eso sucedió, y sucedió en mi despacho. Pero non estou negando que sucedera. Que non estou negando que sucedera, Juan? No, pero es que, no, pero vamos a ver, es que siguen los mismos. A ver si nos aclaramos. Es que siguen los mismos. Ahora porque no hay ebullición. Pero hay una cosa que sí tenemos que saber. Esa forma de hacer, desde el punto de vista del apoyo sindical cuando corresponde, porque hay veces que tienen la razón, la forma en que se ha atacado la situación de nuestra empresa es bestial. Solo se ha conseguido una cosa, que ha beneficiado a los que se han querido acoger a ella y por la edad que tenían. Recordad perfectamente que Ferrol tenía 6.150 trabajadores fijos y un poco más de 1.000 de los allegados cuando había situación, de los que estaban en la calle en manos de otros empresarios. Pero a partir de ahí se le metió una sacudida de Ordago a la Grande y la última sacudida ha sido 3.500 prejubilados. 3.500 prejubilados en una empresa que tenía que ser la madre y padre de las obras que se iban a hacer, de lo único que estábamos haciendo porque así nos han obligado a aceptarlo, permitiendo a otras naciones del norte de Europa hacer lo que tenían prohibido y con trampa, y que fue denunciado por eso que tenéis delante de dos ministros del señor Aznar. ¿Por qué? Porque he escrito lo que me pidieron sabiendo qué era lo que estaba haciendo y quiénes eran los armadores y quiénes eran los que estaban construyendo los barcos, los mismos. Con el dinero del constructor también vivía el armador. Y por eso nos hicieron una competencia desleal impidiendo a los astilleros públicos de España que no construyesen, cuando ellos estaban convirtiéndose en la verdad de cómo eliminar toda posibilidad de que España pudiese entrar en la construcción naval. Y eso hay que saberlo. Y eso se sabe, no hablando hoy aquí, eso se sabe cuando está organizado perfectamente por Holanda, los Países Bajos, lo que nos estaban haciendo los que llevábamos años y años construyendo. Italianos un poco, griegos otro poco y el resto España. Y se inventan ellos dos que no habían hecho en su puñetera vida un barco. Pero ¿qué es lo que hay que hacerle entonces a las personas? Llámense sindicatos, llámense ingenieros, llámense lo que se les llame. Sobran todos, porque además de saber, hay que saber colocar a quien está al frente de Navantia en ese momento, o de la empresa que sea, qué es lo que tiene que hacer para parar a los que verdaderamente son ilegales. Pero aquí todo cristiano, evidentemente, cerradura la boca, no vaya a ser que pierda posturas en la situación que me encuentro. Y yo no voy a perder ninguna postura porque he sido siempre igual. Y si en algo me equivoco, que me lo digan, porque les voy a pedir perdón. Después de 37 años de estar estropeando Ferrol unos y otros. Porque también algunos periodistas tienen la culpa, también algunos medios informativos tienen la culpa. Y también otra forma de hacer política, de personas que no están, ni tienen competencia, ni la van a tener nunca para poder dirigir a una ciudad como Ferrol. Una cosa es ser concejal y otra cosa es ser concejal efectivo para una ciudad que nos precisa a todos. Tenemos 68.000 habitantes, de los 93.000 que teníamos. ¿A cuántos vamos con los 20 años que nos queda a los que tenemos 75 años? ¿Cuánto nos queda? Un Ferrol con 50.000 habitantes. Porque si cogéis ahora, desde los 70 años hasta los 90-95 que puede vivir la gente, de la cual me encuentro yo, pues os vais a tropezar con una realidad, que Ferrol va a tener 50.000 habitantes. Y huecos para vivir, o un régimen de alquiler o lo que sea, vas a tener 3 veces más. ¿Quién soporta esos pisos? Ni el propietario. Pero es que la gente en Ferrol piensa, un minuto. Y no estoy enfadado, es mi coraje, el que me estoy insultando yo mismo. Pero vamos a ver, entonces nos encontramos... Vamos a ver, no. Sí, espera un segundo. Lo que tú estás diciendo es que en un momento... Es que es la verdad. No, claro. Pero te quiero decir que en un momento determinado el gobierno es perfectamente consciente de que está desmantelando estos astilleros para favorecer a los holandeses y a los belgas. Porque de eso la información la dice... Eso empezó hace 30 años. Sí. Que es cuando... 25.
Cuando Sí. prohíben a astilleros públicos, no Ujú. que sepan hacer barcos o no, españoles que participen, y se mete Holanda, los Países Bajos, con armador y receptor, o sea, con astillero y armador con los mismos propietarios de área, en el astillero y luego en la organización de cómo hacer rentables los barcos una vez construidos. Pero nadie se enteró de esto. Se lo ha puesto toda la prensa de Europa durante muchos meses y años. Sí. Y en Ferrol no se enteran de nada los sindicatos, ni yo, ni otro, que no lo sepa mi hijo. Claro, pero Así. por otro lado los sindicatos en ese momento, salvo protestar, la gente, los ciudadanos, salvo protestar, ¿qué se puede hacer? ¿Qué es lo que yo voy? Cuando a ti te desmantelan, cuando te rompen la columna vertebral de la ciudad, que son los astilleros, porque no cabe duda que a partir de ahí nos echamos todos a llorar. Porque es que a partir de esa mal llamada reconversión... El grupo que se va de trabajo, pues ha sido claro. En aquel momento, pues no teníamos fuerza moral alguna para construir en contra de la opinión de lo que dijese la propia España, gobernada en aquellas épocas por el gobierno de Felipe González, pero eran decisiones lógicas que debíamos de haber luchado todo por ello, pero no dar órdenes a aquellas factorías públicas, por tanto directamente el 100% del capital pendiente de quien gobernaba en Madrid para toda España, que era quien tenía que vigilar dónde se hacían esos puñeteros barcos, y a qué precio y quiénes lo tenían que construir. Porque Ferrol no vio uno, los vio después, con otros gobiernos, incluido el PSOE. Me explico, pero en aquella época, evidentemente, que le importaba un bledo lo que le sucedía a Ferrol como tal. Yo no es que pronostique. Dentro de 20 años Ferrol tendrá el 50% de los habitáculos, que son propietarios quienes sean, vacíos. Tendrá 50.000 habitantes dentro de 20 años. Bueno, para evitar eso... Estará en no sé quién, no serán los sindicatos, será un hombre de Calasparra de arriba que invente. No, es que no tiene solución. Estamos hablando de una ciudad que ha tenido 93.000 habitantes. Sí. ¿Qué haces con los otros huecos vacíos? ¿Me lo queréis decir? Dentro del Ayuntamiento de Ferrol, 93.000. Ya tenemos 68.000. 68.000, claro. En 20 años, si tú coges ahora la edad de la gente por encima de 65 años, se te va otra derrama de gente. Sí, en 20 años estamos en 50.000. Claro. Pero, ¿y quién ocupa esos huecos? ¿Os acordáis cuando reivindicaba la gente y con bastante buen augurio? Oiga, ¿por qué no me deja poner un ascensor? No, el pasamano, los técnicos propios municipales, alguno de ellos. Es que el pasamano es de hierro forjado. Y a mí qué coño me importa el hierro forjado, si tengo que subir a la casa. El que tenía dinero se fue a vivir a Narón y a otros lugares cercanos. O es que no lo hemos vivido. Y el resto se aguantó. Y aguantó subiendo, porque también se dio la alternativa de que si había patio interior, que tanto el de una calle como en otra subiesen en un ascensor común. Tampoco se quiso. El famoso plan de urbanismo que fue El famoso desastroso. nada, eso no sirvió para nada porque han metido la pata todos, empezando por los técnicos de urbanismo. Pero tampoco se hizo. ¿Eso qué quiere decir? Que el 50% de los huecos en régimen de alquiler o en propiedad quedan vacíos. ¿Quién los va a mantener? Con 50.000 habitantes, 20 años transcurridos, ¿queréis hacerme el favor de que se cae a trozos Ferrol? No, dará asco ver. Bien, pero entonces a lo que vamos es a lo siguiente. Después de esta situación en la que ahora seguimos mejor estoy viviendo... equivocado al 100%. Pero yo lo que quiero decir es que se intentan poner una serie de parches y se intentan hacer una serie de planes, una serie de, recordamos, la ZUR, la CIF-I, de 10 años a esta parte hay una cosa que se llama el Plan Ferrol. El Plan Ferrol, a mí me encantaría, Auri, que tú nos explicaras en qué consiste ese plan que lleva desde hace 10 años, me parece que intentando que colaboren la Xunta, el Ministerio de Industria, los sindicatos y los empresarios, un poco para intentar paliar esta situación
real, yo creo. Iba a decir apocalíptica, no, real, como la vida misma. Sí, a ver, ¿Qué es el Plan Ferrol? Porque este ha sido un fracaso el deste año, pero cuéntanos un pouco en que consistía. Desde logo non é o que están dicindo que é o que ti te facía referencia antes, de que reparto de subvencións ou de axudas por importe de 45 millóns de euros. Isto por empezar polo final e agora farei referencia a iso, pero eu sí que quería facer un apunte o que acaba de decir Juan. Juan estaba facendo historia. Eu non por calar estaba de acordo co que Juan estaba dicindo, sino un pouco tamén por descoñecemento. Eu chego a Ferrol no ano 84, que estaba en plena reconversión, ou como queira chamárselle, o tema do naval, e eu chego aquí co meu primeiro traballo, e, por tanto, o meu primeiro contacto co sindicalismo e coa problemática do naval foi no xulgado de Guardia, nunha manifestación grandísima que houve con remate na Praza de Armas e que houve moitos altercados. Por certo, Juan, daquela estábase defendendo un dereito, que era o dereito ao traballo, o dereito a seguir traballando no naval público, e houve moitos altercados, houve moitos feridos, moitos traballadores feridos, moitos detenidos, e ese foi o meu primeiro contacto, recibindollos declaración, aquela xente que iba detenida. Eu acababa de chegar a Ferrol, teño que reconocer que a miña vida anterior eu non tuve en contacto co sindicalismo, e, por tanto, ese foi o primeiro contacto. A nadie, en aquel momento, se lle ocurría decir a nadie que a culpa daquelas agresións era dos sindicatos. A nadie, O sea, todos estaban aún, porque todos estaban na defensa do mismo. Por tanto, e non fai tantos anos de eso, Es que non é verdad. Sí, mira, e non fai tanto... A mí los que me pegaron las dos veces eran sindicatos. Pero eso non foi non sei se che pegaron fai 30 anos, esa vez non o recordo. Que 30 anos Juan, non me peguen. Bueno, pero espera que acabo. No. Acabo enseguida. Sí, pero di Ese las foi o meu cosas como primeiro son. contacto. Por tanto, o que Juan fai referencia, tendría que estar aquí, se acaso, outra xente de Comisións Obreiras, porque eu non podo opinar sobre o que Juan, porque por descoñecemento, non? E, por tanto, podo cometer errores á hora de falar deso. Por iso eu calaba cando Juan estaba falando, digo, non porque este de acordo con él, sino porque non coñezo exactamente como foi o tema e como se desenrolou aquilo, por tanto, prefiero calar, non? A prudencia, como dice. O Plan Ferrol nace, como ti dicías, fai 10 anos, máis ou menos, cando está gobernando o bipartito na Xunta de Galicia, PSOE e Bloque, e nace do diálogo e das conversas que tiñamos os sindicatos, en este caso Comisións Obreiras e UGT. A CIG asumouse máis tarde, entrou a formar parte do Plan Ferrol, cos empresarios, os agentes sociais de Ferrol, da necesidade de facer algo por Ferrol. E era fundamentalmente a idea, orixen daquilo, era intentar que as administracións, todas as administracións, desde o Goberno de España e os distintos ministerios, a Xunta de Galicia e o Goberno municipal, se coordinasen para sacar a Ferrol da situación na que estaba. Fundamentalmente era eso. De ese inicio, e das conversas que se teñen coa Xunta de Galicia, nace un boceto de plan onde se definen uns puntos, 12 en concreto, foron os iniciais de necesidades que tiña Ferrol para salir desa situación. Unha, a fundamental era seguir apostando polo naval, o naval público, e a partir de aí diversificar, porque é certo que Ferrol tuvo e sigue tendo un problema que é o monocultivo industrial, a dependencia única e exclusiva do naval, e, por tanto, cando o naval vai mal, Ferrol vai mal, e a mostra témola na actualidade. Casi toda a industria auxiliar, casi todas as empresas de industria auxiliar que pilotaban arredor do naval, casi toda a industria de Ferrol pilota arredor do naval, e, por tanto, cando o naval vai mal, as industrias desaparecen, como foi o que aconteceu. Que eso non volvera a ocurrir, poñer as bases para que eso non fose así, foi a idea original. E aí se definiron os 12 puntos. Facíades antes referencia ao porto exterior. Ese era un dos puntos do Plan Ferrol, era apostar
por sectores estratégicos. O porto exterior de Ferrol foi definido así como un punto estratégico de desenrolo da economía de Ferrol e que non teña necesariamente que ver con naval. Que ocorre? Que para que iso aconteza e para que o porto exterior de Ferrol este plenamente desarrollado eran necesarias infraestructuras en toda a comarca, pero po porto tamén. Home, non hai máis que ver a carretera que se construe para sacar as mercadurías e para meter mercadurías no porto exterior. Juan, unha carretera tremenda, espera que xa acabo. E despois unha carretera tremenda con un carril de ida e outro de volta. É sin ferrocarril. Eu non sei quen me facía referencia outro día, que creo que era a directora do Plan Ferrol, que non sei que dirige, se non hai Plan Ferrol, non sei que está dirigindo, pero facía referencia e decía que había unha terminal de contenedores que estaba en plena expansión, pois como non se expanda po mar, non sei para onde se vai, porque eu non sei como van a salir os contenedores dai como non sea por mar, por ferrocarril non van a sair. E teño que recordar que cando se iniciaba o Plan Ferrol falábamos de que estaría en funcionamento o ferrocarril ao porto exterior no ano 2012. Vale. Con todo o balance que se pode facer, bon ou malo, do que foron esos 4 anos de Plan Ferrol, a realidade é que chega o Partido Popular ao goberno da Xunta de Galicia e o Plan Ferrol morre. E a día de hoxe, o Plan Ferrol, que era iso ao que me estou referindo, morre. Porque o que te referías, dos 45 millóns de euros... Era a dotación presupuestaria en principio, non? Esa é unha cantidade... O abeiro do Plan Ferrol nace pola necesidade de axudar a novos proxectos ou a proxectos de empresas que xa están en Ferrol para axudarlles nos novos proxectos, para expandirse, etcétera, etcétera. Nace unha orde ministerial coa implicación que tuvo o Ministerio de Industria en aquel momento, nace unha orde ministerial en virtud da cal se conceden unha serie de axudas ou créditos ou como queira chamárselle para Ferrol e a súa comarca. É esa a orde ministerial. É o único que quedaba, porque xa na última convocatoria creo que non houve ningún proxecto que acadara o que se poideran repartir, e por eso queda desierta, e iso que lle están a chamar Plan Ferrol, pero iso non é o Plan Ferrol. O Plan Ferrol, que por certo, eu dicía outro día, se alguén entra na páxina do IGAPE, todavía está ali colgada a definición do que é o Plan Ferrol e os puntos estratégicos do Plan Ferrol. Sí, yo lo tengo aquí. Pero non hai nada, non hai ningún... Pero non ha habido empresas que se hayan beneficiado, que hayan tenido subvenciones, gabas... No, pero en función de as axudas concedidas ao abeiro desa orde ministerial e dos programas de axudas que ten o IGAPE, pero que as ten... Pero non el Plan Ferrol específico. Pero que as ten para as empresas de Ferrol, as de Ourense, as de Lugo e algunha comarca máis. Pero el Plan Ferrol como tal non existe. Jeremy, Reindús e non sei cantas cousas máis. A min me falan de discriminación positiva para Ferrol. Bueno, pois habrá discriminación positiva para Ferrol en esas axudas, pero a realidade é que eso non é o Plan Ferrol. Pero espera, Juan, que ahora mismo te doy la palabra, pero hay una cosa que a mí me sorprende. Hay una cosa que a mí me sorprende mucho. No funciona el Plan Ferrol. No hay Plan Ferrol. No hay Plan Ferrol. Pero sin embargo hay una directora general del Plan Ferrol. Sí. ¿No? Sí. ¿Existe un director general del Plan Ferrol? Me imagino que con sueldo. Pois non o sei. Pero entonces, ¿qué coordina? Porque mira, cando si no hai plan. Cando se crea a oficina xestora do Plan Ferrol, que é esa oficina que facemos referencia do IGAPE, que se instala aquí no edificio da Xunta de Galicia na Plaza de España, hai un director, Casto, do Plan Ferrol, o primeiro. Nos entendíamos que o director do Plan Ferrol tiña que fundamentalmente defender, coordinar, facer de interlocutor, dirigir un pouco que era o Plan Ferrol, non someterse aos intereses do partido que estaba gobernando en ese momento. E así foi nun principio. Desgraciadamente non aconteceu o mismo despois. Eu non sei, non son quen para decir o que está facendo agora a directora do Plan Ferrol, porque a verdade é que non o sei. Juan, ¿Qué? cuéntame. La carretera al puerto exterior. Lo que estaba diciendo Auri que... La carretera al puerto exterior. A ver, la primera... Por favor, por sí. favor. Carretera al puerto exterior. Es que yo quedo descolocado ante lo que aquí se está diciendo. Cada uno tiene su forma de explicar las cosas. Yo no me voy a meter en ninguna de las cosas que ya dijo. Yo me voy a meter en cómo nace el Plan Ferrol y por qué nace el Plan Ferrol. Hace 20 años y medio se inicia
sin expropiación alguna aún, la carretera al puerto exterior, como la solución para tener el mejor puerto con 20 metros de calado en marea baja equinoccial en Ferrol, no en Coruña. Punto primero, que aún no he visto a nadie de sindicatos de allá, de aquí, de arriba y de abajo que hayan defendido nunca a Ferrol, para nada. Para nada. Aquí le disco, perdón, no he molestado a nadie. Non oín o que dixeche. Bueno, pues ya está dicho. Entonces, como lo voy a repetir, porque la gente en Ferrol no quiere aprender. Pero me vas a perdonar un segundo, no por nada, es que me matan porque tenemos que ir a la publicidad. Pues Solo un minuto y ahora volvemos. En un cuarto de hora estamos de nuevo aquí. No, en nada.